Hola, ¿cómo estás? Te saludo en el nombre del Señor Jesucristo y bueno, te invito nuevamente a que podamos conversar acerca de una reflexión, una cápsula cristiana en la cual hemos estado dialogando y desarrollando un tema que tiene que ver con el compromiso que hemos asumido como cristianos en el fundamento y los principios que el Señor nos va entregando a través de su palabra. Hemos hablado acerca del compromiso con la familia, con Dios, con nosotros mismos, con la iglesia, con los dirigentes y también, ¿por qué no decir con aquellos dirigentes que van regulando nuestro, nuestra vida? O sea, aquellas personas que son dirigentes no confesionales, sino que dirigentes del mundo gobernante. Y en este sentido también el Señor nos dice que debemos vivir una vida cristiana en relación con ello. Pero también tú y yo sabemos que nuestros gobiernos, los gobiernos humanos van poniendo y discutiendo ciertas leyes, ciertos principios que, que rigen nuestra organización y nuestra vida secular. Pero nosotros como cristianos siempre debemos buscar aquellos principios que estén de acuerdo con las leyes divinas, con las leyes del Señor, que estén cimentadas en la palabra. Pero ahí tenemos muchas veces un choque, el cual nosotros tenemos que tener cierto cuidado y tenemos que mirar bien. Por eso es que hemos levantado este principio y este compromiso cristiano hacia aquellos que también dirigen nuestra vida secular. Y en ese sentido queremos hablar acerca de cómo es el compromiso del cristiano con, con relación y en relación con las leyes. Para ello quiero leer en la Biblia un versículo base que podrá dirigir nuestro pensamiento y nuestra reflexión. Y este se encuentra en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, verso 8, que dice, no debáis a nadie nada, salvo al, en este caso, salvo a amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mira qué interesante, el que ha amado, el que ama, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No debáis a nadie nada. Ámense los unos a los otros. Con este pensamiento, con este versículo de introducción, quiero invitarte nuevamente a que podamos pedir la dirección del Espíritu Santo en una nueva reflexión cristiana, la cual tiene relación con los compromisos nuestros como cristianos con las leyes y cómo se van cumpliendo las leyes también en nuestras vidas. Querido Dios, te damos las gracias infinitas porque tú eres un Dios de amor, un Dios de esperanza, un Dios maravilloso que nos ha buscado a través de la revelación tuya, Señor, a través de Jesucristo. Tú viniste, Señor, y nos expresaste tu amor, nos mostraste cómo tú querías, Señor, amarnos, cómo debíamos amarnos los unos a los otros, como con el ejemplo de Jesucristo, como Él amó incluso a los enemigos, Señor. En esta oportunidad que revisaremos también este compromiso que debemos asumir como cristianos con las leyes humanas, es que también queremos pedir la claridad en el mensaje, en el discurso, y también queremos pedir que la interpretación de los pasajes bíblicos que podamos mirar y en esta reflexión también estén centrados principalmente en el fundamento y en el principio de tu ley, centrada principalmente en el amor. Señor, acompáñanos para que tu ley de amor pueda ponerse en nuestra mente y nuestro corazón y se pueda ser sellada con el tu Santo Espíritu. Todo te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta nueva cápsula
cristiana, en esta nueva reflexión, en esta nueva meditación, abordaremos de una manera reflexiva la importancia de las leyes para la vida de las personas en cualquier comunidad que se atribuye la necesidad de tener una comunidad sana y saludable. Inicialmente, mirando y sin hacer un prejuicio en este sentido, cuestionar la necesidad y la relevancia de las leyes para la vida en la sociedad. Observemos que la vida en sociedad presupone la existencia de un orden, ¿verdad? En el sentido de organización con ciertas reglas claras y que sean eficaces, que disciplinan los derechos y las obligaciones en este sentido de cada integrante a aquel grupo humano, a aquel grupo de personas. Cada uno de nosotros está sujeto a una ley de su país, a una constitución que lo rige. En este sentido, la organización con reglas claras y eficaces nos entregan, como bien decíamos, derechos y obligaciones para cada integrante de un grupo de personas. Si no sería lo opuesto, estaríamos quizás instalados en el caos. Y no podría ser diferente, pues nuestro Dios también es un Dios de orden. Con respecto a eso y a este punto, se muestra interesante a manera introductoria sentar que la forma de gobierno que hoy tenemos con sus diferentes sistemas de gobiernos no fue siempre de esta forma. Además, para enriquecer la reflexión y en este sentido una mirada amplia, recomendamos que podamos mirar de una manera profunda en los grupos locales, en aquellos grupos pequeños, en aquellas células donde podamos estudiar y reflexionar acerca de en estos principios bíblicos y poder mirar diferentes eh, puntos de vista desde la concepción de un estadio y la historia de la civilización a la cual nosotros pertenecemos. Tanto en el antiguo Oriente como en las civilizaciones modernas, en eras que eran antes a la aparición de la revelación de nuestro Dios Jesucristo, como también en el Occidente, en el ingreso de la cultura cristiana, y vemos distintos cambios y transformaciones a través del tiempo, paradigmas que se han roto, miradas de cómo hacer gobierno que hoy día ya ni siquiera son impensadas. Pero sin embargo, en muchos países todavía vivimos situaciones que podrían ser atemorizantes, dictaduras y miradas autoritarias muy profundas que rigen los principios de sus naciones y donde el poder y la autoridad está depositada en muy pocas personas, en las cuales muchas veces donde hay mucho poder se termina desarrollando un abuso de este mismo. Y cuando muchas veces también hay mucha extensión de estos contratos sociales, también encontramos mucho abuso de esta liviandad de ejercer el poder. Aquellos extremos tan marcados han filtrado en la vida del cristiano una apatía, una indiferencia, pero también en muchos postulados el Señor también ha permitido que muchos cristianos puedan ejercer a través de su fe labores importantes del gobierno. Y así, a través de la historia y en la historia de la Biblia, hemos encontrado personajes que ejercieron una función gubernamental importante, tremendamente relevante en sistemas de gobiernos quizás más complejos, más amplios y más extensos de los que hoy día podemos tener. Pero en este sentido, volviendo hacia el punto, quiero que volvamos a mirar algunos principios desde la filosofía. Podemos anticipar que el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau, en su famoso contrato social, trajo hacia la civilización occidental un pensamiento estructurado de modo que se pudiese concebir una organización del Estado.
Desde la premisa que el hombre o cada persona de una aldea, villa, ciudad, provincia, se cede un poco de su libertad ante un ente mayor, el Estado. Y luego el Estado moderno y el pensamiento moderno que exalta las virtudes de una sociedad civil organizada dentro del modelo que tenemos hoy. Tiene su desarrollo con el pensamiento de Rousseau. Con esto no estamos afirmando que estos estados, que estamos de acuerdo con todo lo mencionado por este filósofo, lo que él planteó y lo que él quiso demostrar en este contrato social. Este desacuerdo tiene su base en la Sagrada Escritura, de su afirmación de que el hombre nace bueno, pero la sociedad es lo que lo corrompe. Sin embargo, esto no es lo que enseña la Biblia. Hay un principio bíblico que lo podemos ver y Jesús mismo lo presenta. Bueno, solo existe uno. En este sentido, Mateo 19:17 dice, de la misma forma para Rousseau, el hombre ha nacido libre y sin embargo vive en todas partes entre cadenas por varios factores, así como por su propia vanidad, fruto de la corrupción del corazón. Pero por otra parte la Biblia dice, he aquí en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. Así lo expresa en un salmo, el Salmo 51, verso 5. Aún así estamos obligados a estar de acuerdo con algunas conclusiones importantes que este gran filósofo moderno presentó. Eh, Conclusiones que pueden extraerse del discurso que se presenta de manera importante. ¿En verdad el ser humano se ha convertido en un esclavo de las necesidades? Por supuesto que sí. Eso es un punto que sí debemos estar de acuerdo. Algunas reales y otras que son imaginarias, necesidades que son superfluas. De hecho, hay una mayor preocupación con el mundo de las apariencias, con la búsqueda incesante y frenética del reconocimiento y el logro a un nivel muy elevado. El mencionado filósofo se enfrentó a la siguiente pregunta: ¿cómo preservar la libertad natural del hombre y al mismo tiempo garantizar una seguridad y el bienestar de la vida en la sociedad? Una pregunta interesante. Ahí reside lo hermoso de su teoría. Dentro de esta concepción de organización social y de Estado, esto sería posible por medio de un contrato social, a través de las cuales debería prevalecer la soberanía de la sociedad, es decir, una soberanía política de la voluntad colectiva. De tal arte se persigue la idea de instituir la justicia y la paz, de modo de someter por igual a ricos, pobres, poderosos, débiles, instruidos y letrados, y de todas las castas, etnias, y razas que podemos tener, ¿cierto? Todo esto con el objetivo de alcanzar la pacificación social, es decir, la concordia entre las personas, poder tener esta buena relación. Se puede ver pues que la idea del contrato social presupone una relación en lo mínimo, en lo bilateral, por lo que involucra al menos dos personas. En este caso, el ciudadano tiene una parte activa y una parte pasiva en el pacto. Él contribuye para con la elaboración de las leyes y también para su cumplimiento, con la plena convicción de que la obediencia a la ley ha sido escrita para sí mismo, con una certeza en un acto, obviamente en un acto de libertad. Pero hecha esta extensa, a lo mejor, introducción, somos impulsados a reconocer que la sociedad ideal y perfecta que quizás pregonaba Rousseau fue malograda y no floreció. Pues bien, en este sentido, para entrar en lo que concierne a esta mirada, debemos analizar algunos puntos. El conocimiento de las leyes, la obediencia a las autoridades y l- la mantención del orden.
La Biblia entrega ciertas pautas relacionadas con este punto. En el capítulo 13 de la Epístola a los Romanos se mencionan algunas de ellas. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. Así que el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. Para los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no tener a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza. ¿No quieres temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás la alabanza. Si tú actúas como el Señor te presenta a través de las escrituras, seguramente las autoridades gubernamentales alabarán tu proceder, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano a la espada, pues él es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. Por lo cual es necesario que estéis sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por motivos de conciencia. Pero por esto pagáis también los impuestos, pues los gobernantes son ministros de Dios que atienden a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, salvo al, en este sentido, el amarse los unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mira qué interesante es como el Señor nos presenta este mensaje en el libro de Romanos, eh, y nos presenta principios fundamentales e importantes de estar sujetos a las leyes humanas. Mira qué relevante. A veces decimos que el Antiguo Testamento es quien pone el énfasis en las leyes, pero también es el Nuevo Testamento y un escritor como Pablo quien está poniendo claridad en este principio y cómo debemos sujetarnos desde las autoridades. Y es muy importante que nosotros podamos vivir bajo esa autoridad. Pues bien, en este sentido nosotros tenemos que mirar cómo el Señor fue actuando a través del tiempo. Miremos algunos principios que presenta la palabra, eh, y cómo el Señor también actuó frente a esta situación. El mismo Señor Jesucristo lo presenta y en su vida mostró que el cristiano es un ciudadano de Dios, de dos mundos, de dos órdenes. Y así lo presentó. El Señor Jesús dijo, da pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Busquemos pues una mejor interpretación del texto en este sentido. La expresión que se podía decir todo hombre quiere decir a cada persona. O sea, dar a cada persona también aquello que el Señor les ha otorgado. La idea aquí es la que ningún ser humano esté fuera de de la mirada jurisdiccional de las autoridades. Por tanto, si ningún ser humano está fuera del dominio de una autoridad, implica decir que todos los cristianos, que nos llamamos cristianos, igualmente estamos sujetos a las leyes y las autoridades. Siendo así, ¿cómo puede ser comprendida nuestra obediencia a las leyes y las autoridades? ¿Esto se trata de una obediencia a ciega? Por supuesto que no. El Señor es claro y dice en la vida de Jesucristo lo presenta, da pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros tenemos que tener claro que tenemos una doble ciudadanía. Cada uno de nosotros es ciudadano de dos mundos.
Y en este sentido, nosotros somos extranjeros en esta tierra, pero debemos actuar de una forma que se cumpla en un correlato importante y que podamos asumir con responsabilidad nuestro sentido. La iglesia debe cumplir las órdenes civiles. Pero respondiendo Pedro en el libro de los Hechos, y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí hay un principio también que te puede dar revelación. Primero, como dijo Pedro, es necesario obedecer, obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5, verso 29. Tenemos varios relatos de personas importantes. Uno de los grandes gobernantes en un imperio importante fue José y él actuó a pesar de estar en otras leyes, a pesar de estar en otra jurisdicción y a pesar de ser un extranjero, llegó a ser el segundo en la corte del faraón. Pero también tenemos el ejemplo de Daniel. Y Daniel en este caso que tenía un mayor conocimiento y ya eh, conocía incluso los mensajes escritos, ya tenía revelación de profetas, ya tenía revelación de cómo el pueblo de Dios se había comportado en el pasado y con su mayor conocimiento tenía una mayor responsabilidad. Y en este sentido a Daniel le tocó estar en una situación de poder, en una situación de responsabilidad en Babilonia. Y en este caso, eh, él vivió situaciones más complejas en el gobierno temible de Nabucodonosor, donde sus grandes amigos también se vieron afectados en esta situación. Pero ellos decidieron que no se iban a contaminar, a pesar del lugar de autoridad que el Señor los puso. Ellos decidieron seguir y ser fieles al Señor porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Si ellos no hubiesen cumplido la forma y el orden y en este mantenimiento social y en esta armonía social que ellos debieron actuar y no se hubiesen comportado como se comportaron como hijos de Dios verdaderos y reales, quizás el gran gobernador Nabucodonosor y todo el imperio babilónico no hubiese conocido al Dios de Israel, ni hubiese visto su poderío. Así que es muy importante lo que tú y en tu posición te puedas encontrar asumiendo un compromiso y una real responsabilidad con el Señor a través de poder cumplir aquellas leyes que no vayan en contra con los principios de Dios, como se nos dice. Y esto es muy importante porque el Señor a través de la Escritura nos dice que debemos amar a nuestros prójimos, que debemos ser sabios, que debemos ser santos, actuemos en perfección. Es importante que nosotros actuemos en un sentido en el cual podamos reflejar a Cristo en nuestro actuar y en nuestro actuar con las leyes civiles. Que el Señor te bendiga y que te puedas comprometer también como cristiano con el Señor a través de tu actuar y tu compromiso con el gobierno. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.